Aquí Kevin de AM Robotics, siendo el Robot Explanation del robot de Worlds de la temporada de Pushback 2025-2026. Así que nada, vamos al Robot Explanation. La base, esta base tiene 8 motores, Blue Cartridge, um, para 36 a 48 years. Otra parte importante de la base es la odometría. Aquí tenemos 2 geometry mounts, dos verticales y uno horizontal. Y estos son para poder hacer giros así en curva. Ya estos mounts son 3D printed, los tres. Una parte interesante de esto pues, es que no usamos rubber bands, we actually use springs para la odometría. Y esto para que los mounts no pasen de cierta distancia y después choquen para el parking, para que no tocar el piso y también cuando esté guiando que no choque con el piso y me cause friction. Y ya, un problema que tuvo estos Domshi mounts was que se encajaban aquí, pues, y eso nos pasó en un match y básicamente no cogió lectura y ya, el robot se pasó de la línea. Otra parte importante de este drivetrain es que fue totalmente 3D printed y todo el chasis, pueden ver, toda esta parte fue 3D printed. Yo la diseñé y el material que usamos para esto fue PETG CF con carbon fiber. Y pueden ver cómo pusimos los motores y la tapa para ahí tener esa, que media pulgada, un poco más de media pulgada de espacio más para poder poner la odometría. Aquí tenemos el inertial, hicimos ese mount para poder poner el inertial. Um, Otra parte importante de esta base fue este mount para meternos al parking, ¿ves? Tienen esta curva que nos facilitaba meternos al parking, pero fue una estrategia que no usamos mucho y debimos usarla más para algunos matches. Um, yeah, it's cool. Um, Otra parte importante de este robot es el intake. Hicimos 3D printed fully. Pueden ver. Aquí está. Aquí se ve mejor. Hicimos completo 3D printed. Y esto para poder ponerle actual bearings. Pueden ver. Aquí están los actual bearings. Muy bien. Y esto para reducir un poco de fricción y para probar un intake diferente que tenga unas medidas precisas que nosotros queramos. Ah, Otra cosa importante de este intake fue que esto, hicimos esta pieza para poder alinearnos con el loader, así puede sacarlo mejor los bloques. Como pueden ver, todas las partes verdes que pueden ver en el robot fueron, fueron impresas, las imprimimos con TPU, así que nada se rompió. Gracias a eso, esto funcionó bastante para absorber impactos contra otros robots y no se rompió nada del robot. También le hicimos atrás los bumpers, con logo de Aeon o custom logo. Looks cool. Then tenemos un cool feature del intake que es que hicimos unas paredes, esta parte de adentro, para así que cuando entren los bloques, estos rollers se muevan. Entonces no va a estar chocando con una pared ahí. Dice, esto ayuda cuando entran los bloques, pasen mejor. Y también hicimos aquí la rampa donde entran los bloques, que tuviera rubber bands para que se doblen y no haga jamming con los flex wheels. Porque no quisimos cortarla así en el medio. Es algo que deberíamos considerar para New Seasons. Son más squishy si las cortamos. Eso fue lo que vimos en otro equipo. Y we should definitely do that next seasons. Otra parte importante
de esta rampa es que la pusimos aquí un distance sensor que nos ayudaba para el autonomous. Cuando el robot iba a coger los bloques, pues los detectaba y sabía que coger el bloque. Y estos rubber bands aquí nos ayudaban para que tuviera más grip en esta parte, ya que no podíamos hacer la rampa que sobresaliera más, porque si no, entonces no iba a entrar bien al parking. Pueden ver, iba a sobresalir si hacíamos la rampa que sobresaliera aquí un poco más. So tuvimos que agregar estos rubber bands con straps, zip ties. Ya, funcionaba bastante bien, el intake era rápido. Y otra parte del intake, o la parte aquí del intake, era el mass flow mechanism, o tongue mechanism, however you want to call it. Y esta fue una parte que nos tomó bastante tiempo. Lo que más nos tomó tiempo fue conseguir la medida precisa para que los bloques caigan aquí, los coja directamente sin que el intake hicieron jamming por subir, al coger el bloque. Yeah. Hicimos estos stoppers para que no suba de más. Fingerprinted. Estos se hicieron con PLA. Ahora pasamos a la parte del judge. Esta parte es la que hacemos el color shorting. Ustedes ven, ahí está el sensor para hacer el color shorting. Decidimos hacerlo con rollers que eran más eficientes a la hora de subir los bloques al outtake. Lo hacía mucho más rápido con FlexWheel. FlexWheel, el problema es que vamos a tener que FlexWheel es que a veces hacía el jamming. So hicimos esta parte fully con rollers. Y esta brilla no iba a romperse en ningún momento. Y después, si nos movemos a la parte del outtake, vemos que este robot es una combinación de un C-bar y un lever. Pueden ver, tenemos aquí un mecanismo de un lever combinado con un intake de un C-bar, que era lo que teníamos early season para los Nationals, y con eso fue que ganamos. ¿Por qué decidimos hacerlo con un lever mix con C-bar? Mainly porque queríamos mezclar el fast intake y ser capaces de almacenar más bloques, porque una cosa que identificamos fue que con un lever tiene ese fast outtake, pero no puede almacenar tantos bloques. So, si quieres hacer longos más center, tiene ese plus. O sea, hacer un C-bot con lever, que es solamente un lever bot, que pues, solamente va a ser mainly para el longo, porque no puede almacenar tantos bloques. So, yeah. Este mecanismo funcionó bastante bien, pero necesitaba un poco de optimización para la hora de botar los bloques. A veces hacía un poco de jamming porque teníamos que cambiar un poquito el diseño aquí, como ven. Tratamos de hacer esto, de que tuviera este mount aquí para que tenga una forma así como de curva cuando se mueve el bloque, haga así, porque a veces chocaba el bloque así hacia arriba. So, una de las soluciones que pensamos fue hacer un mount 3D, pero cuando nos dimos cuenta de esto fue ya la mundial. So, no podemos hacer mucho, lo único que pudimos llegar a hacer fue agregar este plástico, que solucionó bastante el problema, pero no lo solucionó al 100%. So, este outing no funcionaba, no era el más óptimo, se podía mejorar, pero funcionó bastante para los matches. Hizo su trabajo. And then we move to el brazo para hacer discoing. Este brazo en verdad no funcionó, to be honest. Funcionaba para hacer discoing, pero no era consistente, era bastante difícil, más que nada por el length. Pues me la había que no sobresale tanto y te tienes que pegar mucho al longo. Pero pues esto lo hicimos últimos 2 días antes de ir a la mundial del brazo, porque una solución que vimos allá ya en la mundial que podíamos hacer era simplemente cambiar el spacing aquí, ponerle quizás aquí un spacer más grande para que esto sobresalga más, y simplemente cambiar el pistón en vez de que sea uno mediano, sea uno de los grandes, así pues no se saldría de la medida cuando esté aquí.
no sobresaldría de la medida y pues, ajá, sería más largo y sería más fácil alinearse con el hongo. Otra cosa que tenía era esta tapa de aquí al frente para poder almacenar los bloques sin que se salgan y que no fuera un mecanismo pasivo, que fue lo que tuvimos en las nacionales, era simplemente un rubber band aquí, que llegó a funcionar bastante bien, pero tratamos de implementarlo en este, pero no la almacenaba bien. A veces se te movía, se hacía giros muy bruscos, terminaba botando los bloques. So, fuimos con este mecanismo no passive y ya funcionó bastante bien. Um, otro, Otra parte cool del outside que es las paredes que tienen todos nuestros sponsors, Robotics, AI, Wine, Marine, all of them. Actually, no llegamos a hacer mirarles, well, it worked, pero la idea era hacer que estas paredes fueran como las del intake, así que tuviera esos pequeños rollers que mientras vas pasando el bloque pues se van moviendo. Ya ayuda un poco con el intaking aquí, so aquí ayudaría con el outtaking, maybe. Pero lo probamos y pues funcionaba sin eso, y también para ahorrar material. Yeah, básicamente todo. Aquí funcionar un poco más. Como pusimos el mecanismo de lever, ahí un motor cartridge verde. Aquí pusimos los mounts de los plates, custom plates, el tanque. Actually, tenemos tres tanques en este robot. Solamente están visibles dos de estos. Uno de este lado, otro aquí. Y tenemos otro que está más escondido. Está por aquí. Um, y la batería la pusimos por este lado. Ahora mismo no tiene batería, no tengo el control tampoco. Pero por aquí la poníamos. ¿La aguantábamos con un rubber band? No. No llegamos a hacer like, un mount. Llegamos a hacer un mount, pero no lo montamos porque ocupaba más espacio y para los matches era más fácil un rubber band ahí y nunca iba a salirse la batería solo ya. Otra cosa que tuvimos en cuenta al construir este robot fue hacer double park con los dos robots y para eso es que pusimos este mount, pero al final no llegamos a usarlo porque entendíamos que según la estrategia del juego no nos beneficiaba tanto. No tenía la suficientemente fuerza como para empujar el bloque y que se retrajera de nuevo, so, no lo usamos. Así que este fue el robot de la temporada Pushback 2025-2026. Así que nos vemos la próxima temporada con un nuevo diseño. Ya, espero que les guste el video. Si duda o pregunta pueden comentar, escribirnos en las redes. Así que ya saben. Bye.